Dios les bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia y quien les habla, su servidor en Cristo, John Pirela. El hermano Fran Rivero ayer estuvo conversando, enseñando acerca de la herejía del arrianismo. Una gran bendición poder escuchar todo lo que Dios le ha dado a nuestro hermano Fran Rivero y él, a su vez, de gracia lo ha recibido y de gracia nos los ha dado a nosotros también. Le doy gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de poder en este tiempo investigar, estudiar, enseñar, escuchar, aprender, hermano, crecer en cuanto a esta nuestra doctrina de la Trinidad, una doctrina fundamentada no solamente en la historia del cristianismo, sino también en la Biblia. Una doctrina que es la correcta, es la verdad, es absoluta y no tiene contradicción. Es una gran bendición poder repasar todas estas herejías. El día de hoy, lamentablemente, es la última. Me tocó a mí hablar acerca de esta última, que se trata de la herejía del triteísmo. Pero antes quiero recordarle los nombres de las doctrinas que hemos estado viendo, que hemos estado refutando con la palabra de Dios, siendo hermanos como los de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos corroboraban todo por medio de las escrituras. En el primer episodio estuvimos hablando del docetismo, que decía que Cristo no había venido en carne, que negaba la humanidad completa de el Cristo, el Hijo de Dios. Lo negaban ya que en el primer momento, cuando surge la iglesia de Cristo, el Señor, cuando resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, fue visto por más de 500 personas. Y era imposible que estas personas negaran lo que habían oído y lo que habían visto. Y el diablo comienza, lamentablemente, el anticristo, a introducir esta herejía dentro de la iglesia. Sí, ustedes lo vieron, fue verdad, resucitó, se fue a los cielos, pero lo que no saben es que él no era de carne, era un simple fantasma. Y lamentablemente, hermano, como siempre, siempre hay unos que caen, flaquean, se dejan arrastrar, pero la iglesia de Cristo en su mayoría permaneció firme. Y junto con el apóstol Juan derrotaron, enterraron completamente esta doctrina del docetismo. Y el apóstol Juan la defiende con sus cartas cuando dice: el que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, este es el anticristo. Después hablamos también de la doctrina del adopcionismo. Esta doctrina es una doctrina que nació en el siglo II por Teodoto de Bizancio y Pablo de Samosata en el siglo III también. Inició prácticamente siglo II y III. Esta doctrina también los hermanos de la iglesia, los padres que defendían la fe, la doctrina, la Biblia, los que sostenían el fundamento de la iglesia, tal y como decía Pablo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, lo que sostiene, lo que protege esta verdad. Y los padres apostólicos defendieron contra estas doctrinas, herejías a la iglesia de Cristo, y pudieron enterrar esta doctrina del adopcionismo, que hoy en día lo manejan no solamente los testigos de Jehová, quienes también enseñan que Cristo es un hombre normal, sencillo, adoptado por Dios, sino también los unicitarios, cristadelfianos también enseñan esto. Pero los más escuchados hoy en día son los testigos de Jehová y los unitarios.
Los unitarios enseñan que Cristo fue un hombre y que se hizo divino cuando Dios lo adoptó como hijo en el bautismo y en la resurrección. Pero esta doctrina fue enterrada y gracias a Dios perdió auge. Solamente queda allí en los unitarios y en los testigos de Jehová, pero dentro de la iglesia de Cristo es difícil que siga avanzando. Sin embargo, no son pocos los que han creído en ella, pero sin embargo, usted debe estar atento y siempre alerta para defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esta doctrina del adopcionismo. También hablamos del modalismo o el sabelianismo, que es lo mismo, modalismo, sabelianismo. Se le llama sabelianismo porque la fundó prácticamente, nació por medio de Sabelio en el tercer siglo. El resurgimiento de esta doctrina después del tercer y cuarto siglo fue enterrada completamente, pero resurgió en el siglo XX, por allá por los 1900 y pico, 1913, en el pentecostalismo de solo Jesús. Hoy en día se conocen como pentecostales unicitarios, Iglesia Pentecostal Unida Internacional y otros nombres allí, como por ejemplo los solo Jesús. Pero esta doctrina es hoy en día una de las más crecientes, de las herejías más grandes o más peligrosas dentro del ámbito cristiano evangélico, ya que estas personas les gusta evangelizar dentro de las iglesias evangélicas. El evangelismo de ellos es solo Trinidad. Donde usted los ve, están hablando de Trinidad, en contra de la Trinidad, en contra de la Trinidad. Este es el evangelismo de ellos. Y lo más curioso, ¿no?, es que esta doctrina fue enterrada en el siglo III, siglo IV, y resurgió otra vez en el siglo XX. 17 siglos. Y la iglesia no conocía esta doctrina. 17 siglos la iglesia bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta gente ahora sale después de 17 siglos y dice: todos los que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se fueron al infierno. Prácticamente están diciendo que del siglo IV al siglo XX no se salvó nadie. Toda la humanidad se perdió. De 21 siglos después de Cristo, bueno, se han perdido 17 siglos. Verdaderamente estas personas les falta un tornillo. Perdónen la expresión. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza decir algo así, ya que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se ha ido, no ha desaparecido desde que Cristo ascendió a los cielos. El hermano Fran ayer habló del arrianismo también. Se llama arrianismo porque el autor o promotor fue Arrio en el 256 al 336 después de Cristo. Prácticamente para ese tiempo, bueno, inició en el año 318 después de Cristo en Alejandría. El hermano Frank nos habló muy bien, claro, preciso de esta doctrina el día de ayer. Y el día de hoy, hermano, yo les voy a hablar acerca de la próxima y última doctrina, el triteísmo. El triteísmo. El triteísmo nació como una reacción exagerada contra el modalismo. Recuerde que el modalismo habla de modo, se refiere a modo, que Dios se presenta de varios modos, ¿verdad? A veces Espíritu Santo, a veces Padre y a veces Hijo. Pero el Hijo y el Padre no son distintas personas. Cuando Cristo ora al Padre, estaba haciendo un show, una pantomima. Era la parte humana de Cristo que oraba con su deidad, y ellos se enredan todo cuando van a explicar esto porque no aceptan que aunque son un solo Dios, son tres personas distintas. Entonces,
para rebatir el modalismo, el solo Jesús, algunos exageradamente empezaron a sacar conclusiones filosóficas y se fueron al otro extremo. Querían proteger la distinción entre las personas divinas, pero terminaron destruyendo la unidad de Dios. Por eso hoy los consideramos rotundamente una herejía, una herejía, una herejía que ataca el corazón del monoteísmo cristiano. Repito, hoy lo consideramos una herejía. Es una herejía este triteísmo. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios en tres personas. Creemos en un solo Dios en tres personas. ¿Quién enseña hoy el triteísmo? Aunque hoy muy pocas iglesias el día de hoy se llaman abiertamente triteístas, sí existe, aunque hay pocas. Por ejemplo, los mormones, conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos creen en tres dioses: Dios Padre, Elohim, un ser con cuerpo físico. Ellos dicen que es un ser con cuerpo físico. Jesucristo, que para ellos es otro Dios pequeñito, de D minúscula, un diosito pequeño. Y el Espíritu Santo, que es otro ser distinto. Recuerden que no es igual decir ser a decir persona. Dios es un ser en tres personas. Ellos dicen que cada persona es un ser distinto y un Dios distinto. Enseñan que forman una divinidad, pero no comparten una misma esencia. Esta es la enseñanza de los mormones. Esto es triteísmo puro, aunque ellos lo llaman unidad de propósito. De alguna manera, ellos no quieren sonar mal, como hacen todas las denominaciones, que a todas sus herejías le colocan un nombre que no suene tan mal. Versículos que los mormones malinterpretan para enseñar el triteísmo. Génesis 1, capítulo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo lo usan ellos? Ellos dicen que esto demuestra que hay varios dioses hablando en consejo. O sea que cuando el mundo estaba siendo creado, estos dioses estaban hablando en plural, había un consejo entre ellos y estaban conversando para crear al mundo. Pero aquí la palabra hagamos es un plural pero de liberación, o plural majestático. O sea, toda la Biblia confirma que hay un solo creador. Pero ellos con este versículo quieren decir que Dios no es uno, que Dios son tres. Pero una cosa es que nosotros creamos que Dios es uno en esencia, y otra cosa muy distinta es que nosotros creamos en tres dioses que son distintos. Prácticamente nos volvemos un pueblo que cree en tres dioses. No creemos en un solo Dios, sino en tres dioses. Y desde el inicio de la revelación de Dios, Él se ha revelado como un solo Dios. Isaías 44:24, por ejemplo, hablando de este mismo evento de la creación. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo.
¿Quién lo hizo todo? Yo, Jehová. Y está hablando Él, Dios, un solo Dios, que extiende solo los cielos. Extiende solo los cielos. Que extiende la tierra por sí mismo. Es un solo Dios en tres personas. Hay que aceptar los dos. Que es un solo Dios y que son tres personas. Los modalistas toman todos los pasajes donde habla un solo Dios para negar las tres personas. Los triteístas y los adopcionistas toman todos los pasajes que hablan de que hay tres personas para negar que Dios es uno. Es decir, cada herejía toma una verdad para desaparecer otra verdad. Pero la iglesia de Cristo toma una verdad y toma la otra verdad. Y de las dos verdades llega a la conclusión. Y la conclusión correcta e indiscutible, fundamentada por la Biblia, por la historia de la iglesia, las huellas de los padres apostólicos, de la iglesia primitiva, las antiguas cartas que la iglesia manejaba, todo señala a que estas dos verdades no se destruye una con la otra, sino que las dos verdades permanecen. Dios es uno y son tres personas. Esa es la verdad y eso es lo que creemos. Eso es lo que defendemos y eso es lo que está en la Biblia. Ellos utilizan, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo usan ellos estos versículos? Ellos dicen que el Padre y el Hijo son uno, pero son uno solo en propósito, no en esencia, ignorando completamente el significado de las palabras. El mismo Evangelio de Juan aclara que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Juan 10:30, por ejemplo, yo y el Padre uno somos. En el griego hem, que es un neutro, que indica una unidad de esencia. Juan 1:1, claramente, el verbo era Dios. Este verbo que se hizo carne y que habitaba con Dios. La oración de Jesús en Juan 17 no niega su divinidad, sino que pide que los discípulos tengan unidad espiritual, no que sean literalmente solo un ser. Él no iba a ser de los discípulos un solo hombre, sino que estuvieran unidos, que los discípulos estuvieran unidos. Por eso es que él habla en Juan 17 de esta manera. Jesús participa de la misma gloria que el Padre, como él se lo pidió en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto muestra que Jesús es exaltado. No que es un Dios separado, un Dios pequeñito sentado al lado del Padre en una sillita chiquitica. Él fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, también hay un pasaje que ellos mal utilizan, donde Jesús dice, subo a mi Padre y vuelvo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y con estos los mormones dicen, bueno, si Jesús tiene un Dios, entonces Él no puede ser Dios. Hermano,
Jesús en su humanidad reconoce al Padre como su Dios. Y eso lo puede leer usted con calma en Hebreos 2 del 11 al 14. Bueno, lo voy a leer. Hebreos 2, 11 al 14 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo, para destruir al diablo y al imperio de la muerte sobre los hombres, él se hizo completamente hombre, sin trampas. Él se humilló a sí mismo, él se hizo completamente hombre. Esto no niega su divinidad, sino que confirma que él es el mediador entre Dios y los hombres. Divino, completamente Dios, como para pararse frente al Padre e interceder por los hombres. Y hombre completamente, como para representar a los hombres delante del Padre. Otros textos muestran su igualdad con el Padre indiscutiblemente, hermano. Y el favorito para esto, Filipenses capítulo 2, versículo 6, es mi favorito. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Forma e igual a Dios. Forma, morfé, e igual, iso. Cristo era igual en esencia, igual en autoridad, igual en nivel, igual en todo, en valor, en todo, siendo igual a Dios. No se aferró a su igualdad con Dios para como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Pero como le dije anteriormente, esto es una verdad. Y los mormones, los triteístas y los adopcionistas utilizan estos versículos para demostrar que Cristo fue humano. Es que es obvio. La Biblia muestra que Cristo es humano. La Biblia muestra que Cristo es una persona de la Trinidad distinta a la persona del Padre, aunque pertenecen al mismo ser de Dios, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la representación de la deidad para nosotros. Pero, hermanos, no podemos olvidarnos de los otros pasajes donde nos muestran que Cristo y Dios son uno. No podemos caer en ese error. Es un error, un engaño barato. Tomar una parte de la Biblia y anular la otra parte. No podemos. Los testigos de Jehová también participan de este triteísmo. No son exactamente triteístas, pero su error también rompe la unidad divina. Niegan la deidad de Cristo. Lo ven como un diosito pequeño. Niegan que el Espíritu Santo sea una persona. Aunque no enseñan tres dioses, sí fragmentan la deidad, quitando la esencia única de Dios. Empañan la gloria de Dios. Algunos grupos carismáticos extremos también. Y no lo hacen en su confesión de fe, porque es que son tan desordenados y tan libres para manejar la teología.
en el sentido de que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, y todos los días pueden salir unas revelaciones nuevas para ellos y movimientos nuevos, y son arrastrados por las olas del mar de aquí para allá y de allá para acá, por hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y son arrastrados como las olas del mar. Por eso los carismáticos extremos, que se dejan llevar siempre por las emociones y están gritando y gritando sin pensar, sin prepararse para predicar, sin preparar un mensaje de manera correcta. No les importa, no tienen preocupación por la enseñanza. Todo es una emoción, una adivinación, un grito, un baile, un salto. A veces enseñan la Trinidad de forma prácticamente triteísta y no se dan cuenta. Presentan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como tres seres que actúan cada uno por su cuenta. Se enfocan tanto en el Espíritu Santo que los separan del Padre y del Hijo. Hermano, hay que bajarle dos a las emociones. Hay que ser más bíblico. Hay que ser más serio en cuanto a la enseñanza. Hay que estar más consciente de lo que estamos haciendo. Estamos predicando la palabra de un Dios vivo, que es fuego consumidor. Y estamos enseñando a un pueblo por el cual el Hijo de Dios murió en la cruz y pagó con su sangre. No nos hemos dado cuenta de la gravedad del asunto, del compromiso, del llamado. Dejemos tanta emoción, hermano. A veces se enfocan tanto con el Espíritu Santo que los separan del Padre, del Hijo. Y puro Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ignorando quién es el Espíritu Santo en verdad. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aquí no dice que los vas a hacer brincar, saltar, partir, romper sillas, hacer el ridículo en la iglesia. Al contrario, donde hay un desorden es porque el Espíritu Santo no está allí. Porque Pablo dice: hágase todo de ser decentemente y con orden. Porque si llega un indocto a vuestra congregación y los ve a todos hablando en lengua, va a decir: esta gente está loca. Literalmente así lo explica Pablo, y parece mentira, pero literalmente así lo quieren hacer. Nos llaman locos porque somos cristianos. No dice Pablo que los van a llamar locos y que eso es motivo de orgullo. Dice: si son unos desordenados, la gente de afuera va a pensar que ustedes están locos. Cuando Pablo dice que el evangelio es locura para el mundo, lo dice en otro sentido. Porque muchos se aferran a ese versículo para excusar su desorden y el por qué la gente del mundo los llama locos. Pero Pablo no dice que te llamarán loco por desordenado y por estar gritando sin parar, sin pensar, de manera incoherente. Pablo no dice que te llamarán loco por eso. Cuando Pablo dice que te llamarán loco por eso, lo dice como un regaño, como un llamado de atención. Que no hagas eso para que no te llamen loco por estas cosas. Cuando Pablo dice de manera positiva que el evangelio es locura para el mundo, para los que se pierden, lo dice porque muchos decían: estas personas predican un Cristo, un judío que era esclavo de los romanos, le están diciendo a los romanos que ese judío que murió, resucitó, los va a salvar a ellos. Ellos creen en un hombre que resucitó, que se fue para el cielo y que va a venir por ellos. Este mensaje es una locura. No está diciendo Pablo que los cristianos eran unos desordenados, no, sino que los que no eran cristianos, los inconversos, no creían en el mensaje del evangelio, pero no era que lo predicaban
de manera desordenada e inadecuada, sino que no creían en el mensaje. Así que, hermanos, tengamos cuidado de que nos estén llamando locos por desordenados, por hacer y decir cosas incoherentes. Entonces Jesús dice, pero el Espíritu cuando venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo cuando llega a una persona y lo llena, esa persona glorifica a Cristo. Él me glorificará, dice en el versículo 14, Juan 16, 14. Jesús dice, el Espíritu cuando Él venga, Él me glorificará a mí, a Cristo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo no va a entrar en una persona para que esta persona esté diciendo, oh Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, con voz así que llame la atención y que cause emociones y sentimentalismo. El Espíritu Santo cuando llena a una persona no es para que esté llamando al Espíritu Santo, es para glorificar a Jesucristo, es para que predique el Evangelio de Cristo, es para que glorifique el nombre de Cristo, es para que dé a entender el misterio de Cristo. Para eso viene el Espíritu Santo a una persona y ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio, y de pecado por cuanto no han creído en Jesucristo. Entonces sale un tipo por aquí y dice, no, porque yo le pongo la silla en mi cuarto al Espíritu Santo para que hable conmigo. O Espíritu Santo, ¿qué ropa me pongo? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué le va a estar importando al Espíritu Santo? ¿De qué color es tu ropa? Vístete con moderación, con pudor, decentemente. Pero al Espíritu Santo no quiere estar que si te vas a poner el suéter amarillo, que si el verde, que si el blanco. Hermano, el Espíritu Santo lo que quiere es que tú leas la Biblia, que ores, que ames a Dios y que ames a tu prójimo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Y estas personas, por dejarse llevar por estas emociones, se dejan arrastrar por estas emociones y en plenas predicaciones, a veces también predican mal la Trinidad y enseñan un triteísmo. Y los que van llegando a la iglesia, o los que no leen, que en la mayoría no leen mucho la Biblia, porque si están en una iglesia de esta, porque no les gusta mucho que los enseñen, sino que los llenes de emociones, repiten lo mismo y por eso dentro del carismatismo extremo también se maneja en parte el triteísmo. En himnos, predicaciones, canciones, el Dios, cuando están cantando de repente hablan del Dios del Antiguo Testamento, que es el Padre, en el Nuevo Testamento está Jesús, que hoy es el Espíritu Santo, como si fueran dioses diferentes en diferentes épocas. Caen en estos errores por no atender a la Biblia, por no atender su llamado correctamente, por no preocuparse por leer la Biblia, por amar a Cristo de verdad y querer saber más de Él, por no preocuparse por buscar buenos maestros, buenos pastores que los guíen en verdad, por no juzgar correctamente, sino ser arrastrados. Entonces son ciegos que guían a otros ciegos. Y como dijo el Señor, los dos caerán en el mismo hoyo, en el mismo hueco. El triteísmo también se maneja en la teología popular mal explicada. Muchos creyentes, sin querer, caen en expresiones triteístas, por lo que le dije anteriormente. Que son tres dioses, pero trabajan juntos. Son como tres miembros de un comité. Cuando están orando, no saben cómo orar.
si hablan al Padre, si van a hablar al Hijo, si van a hablar al Espíritu Santo. Crucifican al Padre. Y sin querer, por ignorar estos temas, por no hacer una correcta investigación, por no preocuparse por la doctrina, por tener la doctrina como segundo o tercer plano, no crecen y son fáciles para los falsos profetas. Presa fácil de los lobos. Hermanos, y no digo esto para que estemos debatiendo con todo el mundo, para que nosotros, particularmente cada uno de nosotros, crezcamos en Cristo. Hemos visto hoy que la verdad de Dios es preciosa. La doctrina de la Trinidad no es para ganar discusiones, sino para adorar mejor a nuestro Dios, con más conocimiento, con más fundamento. Por eso, hermano, mi invitación para ustedes es esta. Lean más la Biblia. No se conformen con lo que ya saben. Cada día hay más por descubrir de nuestro Señor Jesucristo. Cada día. Estudien con humildad. Tenemos que estudiar la Biblia con humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, tal y como dijo Cristo en Juan 16:13. No usemos el conocimiento para ofender, aunque a veces es inevitable, hermano, pero en lo que podamos, no lo usemos, hermano, para ofender, ni para pelear, sino para edificar. Recuerden que el apóstol Pablo dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios 8:1. Nuestro objetivo no sea ganar debates, sino ganar corazones para Cristo. Que no busquemos demostrar que sabemos más que nadie. No. Sino demostrar que amamos más al Dios verdadero. Estudiemos, pero no para destruir al que se equivoca, sino para traerlo a la luz de la verdad, con mansedumbre, pero con firmeza, sin titubear. Sin titubear, hermano, con firmeza, sin miedo. Les voy a leer 3 versículos. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Colosenses 3:16 también dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, después de todo lo que hemos visto hoy sobre estas herejías, sobre la verdad de la Trinidad, yo no me puedo despedir de esta serie sin antes recordar algo más importante aún. La verdadera doctrina no es para llenar la mente solamente, sino para transformar los corazones. No basta con saber que hay un solo Dios en 3 personas, si ese Dios no es tu Dios. No basta con saber que Jesús es el verdadero Dios y verdadero hombre, si no has creído en Él para vida eterna. Todo esto sería en vano. Si Dios no es tu Dios y si no has creído que Cristo murió por ti en la cruz y resucitó para tu salvación. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy Dios nos llama a conocerlo de verdad, no a nuestra manera, como dicen muchos. Yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Debemos creerlo como Él se revela en las Escrituras, conocerlo tal y como Él dice que Él es. No según la filosofía humana, no según las tradiciones de los hombres, sino como Él se ha revelado en su palabra. Jesús vino al mundo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él es el único camino al Padre, como Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Por eso, hermano, que me estás escuchando, te invito el día de hoy, arrepiéntete de tus pecados y de tus ideas equivocadas acerca de Dios. Cree en Jesucristo como el único Dios verdadero, hecho hombre, que dio su vida por ti. Recíbelo como tu Señor y Salvador y empieza a vivir para Él. No te quedes solo con el conocimiento. Deja que esta verdad te lleve a amar a Dios más, a obedecerle y a vivir para su gloria. Si aún no conocemos a Cristo, hoy es el día de tu salvación. Donde quiera que tú estés, tú que me escuchas, hermano, amado por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Él no rechaza a nadie que venga a Él. Y si ya eres creyente, comprométete a estudiar más delante de Dios. Ora a Él. Comprométete a defender la verdad con amor y a vivir de una manera que otros vean a Cristo en ti. Yo quiero leerte Juan 3:16, Hechos y Romanos. 3 versículos voy a leer para despedir. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No menosprecies este llamado, no menosprecies la palabra, no menosprecies al Dios creador de todas las cosas y a su Hijo al cual envió a morir por ti, por tu pecado, para que al creer en Él tengas vida eterna. Él se puso en tu lugar en esa cruz para pagar justamente tus pecados y resucitó de los muertos para que tú sepas que Él es quien Dios ha designado como Salvador de los hombres, como juez, porque el Padre a nadie juzga, como dice Juan, sino que dio todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. No es suficiente creer que es un solo Dios si no es tu Dios. Y no es suficiente creer que Jesús es verdaderamente hombre si no lo has aceptado en tu corazón, si no confiesas tus pecados, si no te arrepientes y vienes a Él arrepentido. Si deseas comunicarte con nosotros y ubicar una iglesia para congregarte, para conocer más a Cristo, si quieres materiales que te pueden ayudar en tu ministerio, en tu vida cristiana, comunícate con nosotros. Nos puedes ubicar en YouTube como Discipulado de Gracia John y Fran. Allí estaré para atenderte con todo el amor que Dios me pueda dar, con todo el amor, con toda la pasión, con toda la paciencia,
para guiarte, para enseñarte, para ayudarte. Comunícate con nosotros. Estaremos pendientes para ayudarte, hermano. No estés solo, no estás solo. La iglesia de Cristo está a tu alrededor. Abre bien tus ojos y ubica una iglesia y empieza a congregarte, a empezar una vida en Cristo junto a la comunidad de cristianos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Señor esté contigo. Gracias por escucharnos. Mañana continuamos con otras enseñanzas nuevas, con otra serie. Aquí termina la serie sobre la Trinidad. Espero que haya sido de bendición. Muchas gracias. Y cuando oren, oren por su siervo John y por su siervo Fran también. Dios les bendiga y les guarde. Que la paz esté con ustedes, hermanos.